¿Cómo andan, chicos? Hola, buen día. Buen día. Puerta. ¿Falta alguno más? Em, no, entraron todos. ¿Entraron todos? Quedan Sí, pocos, che. sí, sí, somos bastante menos en las últimas clases. El otro día les comentaba a los chicos que Son 11. No, sí, 10. ¿10? y ahí viene alguien más. Pero ha bajado la 11. participación. Habíamos comenzado 20 y ahora son 12, 13. Están Sí, cansados. sí. Muchas materias. Eh, sí. Eh, ¿Qué hacemos? ¿Empezamos, Miguel? Sí, dale nomás. Dale. Creo que me tenés que... Ya está. Bueno. Eh, Ahí lo ven, chicos. Sí, profe, ahí ya se ve la pantalla. Buenísimo. Vamos a hacer un repasito de lo que... de la última parte de lo que vieron la clase pasada, que fue teórica. Vamos a hacer un repasito y vamos a ver un ejercicio, el práctico 4A, y después le vamos a dejar tiempo para que ustedes sigan haciendo los ejercicios y que puedan consultar. ¿Mm? Bueno, si recuerdan, vamos a definir la corriente como la variación de la carga respecto al tiempo. Esto es una cantidad escalar, es la cantidad de carga que atraviesa una cierta sección, y la unidad que se utiliza es el ampere, que es coulomb sobre segundo. Y ¿cómo se llama? Podemos claramente averiguar la cantidad de carga que atraviesa una sección de área en un cierto intervalo de tiempo, integrando esta corriente. Y la cantidad vectorial relacionada a la corriente es la densidad de corriente, que básicamente es cuánta corriente atraviesa por unidad de área, ¿no? Donde J tiene la dirección, ahí me faltó poner un vectorcito. J es un vector. Lo puse arriba, pero no lo puse abajo. Eh, J tiene la dirección de n, que es un vector normal al diferencial de área, y se puede conseguir la corriente integrando sobre todo el área, haciendo el producto escalar entre J por el diferencial de área, ¿no? Y una cantidad importante que se relaciona, que lo dijo el profe la clase pasada, es que podemos relacionar la densidad de corriente con la velocidad de desplazamiento. La velocidad de desplazamiento es la velocidad en la que se mueven los electrones en un conductor, o la velocidad que se desplazan, que acuérdense que el profe demostró que era una velocidad bastante lenta. ¿Cómo se llama? Era algo muy, muy, muy despacio comparado con lo que uno a veces cree, y es igual a menos la carga del electrón por la densidad de electrones que hay por unidad de volumen por la velocidad de desplazamiento. Esa sería la relación entre J y la velocidad de desplazamiento. Hay algunos ejercicios que ustedes pueden hacer en la guía relacionados con esta relación, valga la redundancia, con esta fórmula.
eh, y hay otros que ya empiezan con circuitos. Y para eso necesitamos introducir lo que es una resistencia, todos los materiales de alguna manera. Hasta ahora vamos a entender como que los cables no ofrecen resistencia, solamente ciertos aparatitos son los que, ciertos materiales son los que ofrecen resistencia. eh, y, y siempre esa resistencia es un consumo de energía, ¿no? Y esa resistencia del material es independiente de la diferencia de potencial que se le aplica, y la relación es que la resistencia es igual a la diferencia de voltaje sobre la corriente. Las unidades es en ohm, que significa volt sobre coulomb, y si tenemos una fuente, que la potencia, que es el trabajo por unidad de tiempo, es igual, este epsilon o E, eh, es la diferencia de voltaje de la fuente. La fuente es la batería, ¿no? La batería que tenemos en el circuito. A veces esa batería, entonces la potencia quedaría como voltaje por corriente, ¿no? Eh, a veces esa batería tiene una resistencia interna, entonces se la modela como el voltaje, la caída de voltaje entre los dos puntos que hay entre los dos bordes de la batería, es el potencial de la fuente menos una caída de potencial de la resistencia interna de esa batería, ¿no? Eso sería la caída de potencial que hay entre los dos puntos externos de la batería. Y obviamente que la potencia sería esa caída de potencial por la corriente. Y la potencia disipada en una resistencia es, como vimos recién, I por el voltaje, pero si utilizamos la definición de resistencia nos queda que es I cuadrado por R, ¿no? Eso es algo muy interesante es muy importante para entender la potencia, es que nosotros cuando utilizamos resistencias en serie o resistencia en paralelo, que es lo que vamos a ver ahora, lo que se busca es un modelo, una resistencia que modele y que consuma la misma potencia que las resistencias que están en serie, ¿no? Acá vemos en el dibujo dos resistencias en serie, entre el punto A y el punto B. Se las dibuja con este dibujito de rayas, y la corriente transcurre de izquierda a derecha, y, y bueno, la caída de potencial desciende, es decir, por cada resistencia hay una caída de potencial, ¿no? Entonces, la caída de potencial en el punto A al punto B es la suma de las caídas de potenciales de la resistencia 1 más la resistencia 2, pero la corriente es la misma, ¿no? Entonces, si utilizamos esto y queremos buscar una resistencia equivalente a, a- que nos permita modelar este circuito, este pequeño circuito, con dos resistencias y transformarlas en una, que consuma la misma potencia y por la cual pase la misma corriente y que tenga la misma diferencia de potencial entre el punto A y el punto B. Básicamente partimos de la idea de que la diferencia de potencial entre el punto A y el punto B es la diferencia de potencial de la resistencia 1 más la diferencia de potencial de la resistencia 2. Y si utilizamos la definición de resistencia, de resistencia, reemplazamos, y como vemos acá le ponemos resistencia equivalente,
porque es la resistencia que hay entre el punto A y el punto B, que vendría a reemplazar a las dos resistencias, multiplicada por la corriente total, ¿no? Y como la corriente es la misma en todos, se anula, se elimina, y nos queda que la resistencia equivalente en un sistema, en un circuito en serie, es la suma de las dos resistencias, ¿no? Y como podemos ver, tienen la misma potencia, ¿no? Es decir, consumen la misma potencia. La potencia de la resistencia equivalente es I cuadrado por la resistencia equivalente, que es la suma de las dos resistencias, y eso es la potencia de la resistencia disipada en la resistencia 1 más la potencia de la disipada en la resistencia 2. Entonces obtuvimos un modelo, una resistencia, un modelo matemático que de alguna manera reemplaza al circuito de las dos resistencias que teníamos, y que consume la misma potencia y por la cual pasa la misma corriente, ¿no? Algo muy distinto es cuando tenemos un circuito en paralelo, unas resistencias en paralelo. Esto vendría a ser una resistencia en paralelo. Tenemos un punto A y un punto B, y fíjense que se divide el cable, y por un cable hay una resistencia y pasa una cierta corriente, que es la corriente 1, y por el otro cable pasa la corriente 2, ¿no? Es como que la corriente se divide en dos, y obviamente que por conservación de carga, la corriente I tiene que ser igual a la suma de las dos corrientes I1 y 2, ¿no? Eh, Así que, bueno, y otra cosa a tener en cuenta en este circuito en paralelo, es que si lo ven bien, la diferencia de potencial entre A y B es la misma diferencia de potencial que hay en la resistencia 1 y en la resistencia 2, ¿no? Porque el cable no hay diferencia de potencial por el cable. Entonces, la diferencia de potencial entre el punto A y el punto B es igual a la diferencia de potencial que tiene la resistencia 1, y, y es igual también a la diferencia de potencial que tiene la resistencia 2. Es decir, que la corriente se divide, pero el potencial de las dos resistencias, la caída de potencial en las dos resistencias es la misma, ¿no? Y partiendo de esta base de que la corriente es la misma, de que la corriente se divide y que es la suma de las dos corrientes, y utilizamos la definición de resistencia, que es la diferencia de voltaje sobre corriente, lo que tenemos es esto, ¿no? Que es la diferencia de voltaje entre A y B sobre la resistencia equivalente. Lo que estamos buscando es una resistencia equivalente que simule o que modele este circuito y que disipe la misma potencia, ¿no? Y que por el cual que tenga la misma diferencia de voltaje. Entonces, tenemos que es la diferencia de voltaje entre el punto A y B sobre la resistencia equivalente es igual a la diferencia de voltaje sobre el punto A y B sobre la resistencia 1 más la diferencia de voltaje de A y B sobre la resistencia 2. Si eliminamos el voltaje, nos queda que 1 sobre la resistencia equivalente es igual a 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2. Y como podemos ver, la potencia disipada también es la misma, porque la potencia es la corriente total al cuadrado por la resistencia equivalente, y eso es igual a la corriente total por la diferencia de voltaje, y la corriente total es la suma de las dos corrientes, y eso lo multiplicamos por la diferencia de voltaje, y nos queda que es la potencia 1 más la potencia 2. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió? ¿Fue muy rápido? Chicos, Sí, creo que se entendió. ¿sí? Eh,
Bueno, ahora vamos a ver un ejercicio bastante simple, eh, que es, a ver qué dice el chat. Ah, eh, que es el ejercicio 6 del práctico 4. Ahí lo ven. Sí, sí. ¿Se ve? Bueno, nos dan un cierto circuito en donde hay corrientes en paralelo y corrientes en serie. Y este ejercicio tiene dos cosas a aclarar. Primero, que el punto B y C están mal. Así que no intenten hacerlo, no da. O sea, está mal. Primer punto a aclarar. O sea, esto de que muestre que la potencia disipada es 4 veces mayor en R1 en R2 está mal, y el C también está mal. No sé por qué lo pusieron. Pero tenemos que averiguar la lectura del amperímetro. Un amperímetro es un aparato que nos sirve para medir la corriente. Nos dice la diferencia de voltaje que tiene la fuente. Esta es una fuente ideal, es decir, no tiene resistencia interna, como por ejemplo podemos ver acá en el circuito 5, que tiene una resistencia interna. Esta no tiene, eh, tiene una diferencia de voltaje de 5 volts, y tenemos una resistencia 1, una resistencia 2 y una resistencia 3. Y nos pide averiguar la lectura del amperímetro en la posición, es decir, que la corriente que circula por la resistencia 3. Y después nos dice, si intercambiamos, verifique que si intercambiamos el amperímetro por la fuente, la lectura del amperímetro no cambia. Esto es un caso especial, o sea, esto de hecho lo van a hacer ustedes como práctica. Yo voy a hacer el punto A y ustedes van a hacer el punto D, pero en general no es algo que pase, digamos, pasa solamente en este ejercicio, digamos. No es que si uno intercambia el amperímetro con la fuente pasa siempre lo mismo. Eh, Esto se da porque es justo este ejercicio nada más. Pero bueno, vamos a resolver este ejercicio y ustedes van a hacer el punto D como práctica. eh, Porque es un ejercicio simple. Viste que yo ahí lo ven, chicos, la filmina. Sí, se ve el PDF. Bueno, yo ahí pongo el punto 1 y el 4, ¿no? Porque el 2 y el 3 no, no están bien. Entonces, bueno, tenemos que averiguar la corriente que pasa por el punto, por la resistencia 3. Para eso tenemos que averiguar el voltaje que hay en la resistencia 3. Traten de tener en cuenta el dibujito. Abran el PDF del, ¿cómo se llama? Del práctico. Y bueno, ¿y qué tenemos? Que el voltaje, o sea, nosotros tenemos, la resistencia es un dato, la fuente es un dato, todas las resistencias son un dato, la fuente es un dato, y también tenemos otras cosas, ¿no? Sabemos que la resistencia 3 está en paralelo con la resistencia 2, y que estas dos en sí, es decir, la resistencia equivalente de esas dos resistencias en paralelo, está en serie con la resistencia 1, ¿no? Vamos a verlo para que se entienda. Eh, Fíjense que la resistencia 2 está en paralelo con la resistencia 3, y estas dos podemos
calcular una resistencia equivalente que quedaría en serie con la resistencia 1, ¿no? Entonces, sabemos que el voltaje de la resistencia 3, que es lo que queremos averiguar, es igual al voltaje de la resistencia 2. Y el voltaje de la resistencia 2, o el voltaje de la resistencia equivalente, porque es lo mismo, es igual a el voltaje de la fuente menos el voltaje de la resistencia 1, ¿no? Es decir, que si nosotros calculamos la resistencia equivalente, podemos calcular el voltaje, la caída de voltaje que hay en esa resistencia equivalente y por lo tanto tenemos el voltaje de la resistencia 3. Entonces es eso lo que vamos a calcular. Primero asumimos, ¿no?, que el voltaje de la resistencia 2 es igual al voltaje de la resistencia 3, ya que están en paralelo, y que la diferencia, este voltaje es igual a la diferencia de potencial de la fuente menos la caída de potencial de la resistencia 1, que, si, que esto es igual al voltaje de la fuente menos la corriente total que pasa por la fuente y que pasa por la resistencia 1. Y esto es igual a una diferencia de voltaje que yo le puse voltaje prima, pero que es igual al voltaje de la resistencia 2 y que es igual al voltaje de la resistencia 3 y que es igual al voltaje de la resistencia equivalente, de esas dos resistencias en paralelo. Como sabemos, bueno, esto lo expliqué recién, ¿no? Cómo calcular la resistencia equivalente en paralelo. Tenemos en cuenta la fórmula de la resistencia equivalente en paralelo. La escribimos un poco mejor. Esto es un dato. Todo lo que tenemos acá es dato. eh, y esto nos da 2.4 ohm. Entonces ya tenemos la resistencia equivalente. Pero al tener la resistencia equivalente, sabemos que el voltaje de la fuente es igual a la corriente total por la resistencia 1 más la corriente total por la resistencia equivalente. Y esto es igual a la corriente total más por la suma de las dos resistencias. Y esto es igual a la corriente total por 4.4 ohm. Despejamos, ya que la diferencia de voltaje es 5 volts, despejamos y obtenemos la corriente total, es decir, la corriente que pasa por la fuente y que pasa por la resistencia 1. Nos da 1,136 amperes. Ahora, ya teniendo la corriente total, tenemos que averiguar la diferencia de voltaje que hay en la resistencia 3, que es igual a la diferencia de voltaje que hay en la resistencia 2 y que es igual a la diferencia de voltaje que hay en la resistencia equivalente o el voltaje B'. Entonces tenemos que la caída de voltaje de la fuente menos la caída de voltaje de la resistencia 1 es delta, la diferencia de voltaje B', y si lo calculamos, esto nos da 2.727 volts, y ya teniendo la caída de voltaje y la definición de resistencia, despejamos I3 y nos da 0.454 amperes. ¿Se entendió o los mareé un poco? Están mareados, Chicos, parece, sin habla. chicos, bien.
Parece que se durmieron. Los dejé mudo, che. Yo estoy acá con ustedes, profe. Estoy escuchando atentamente. Gracias, Fernando. Bueno, lo que pasa es que en la mañana trabajo y justo me tocaron la puerta, así que voy y vengo, son 2 minutos. Está bien. Ahí estamos, dice. A veces parece que estamos con una pantalla de vidrio nada más y del otro lado no hay nada, cuando hay estos silencios tan profundos. Bueno, alguna apareció ahí. Carlos también está. Eh, bueno, les queda hacer el punto D, si quieren. No, si quieren no. Ah, lo tienen que hacer. ¿Les parece? ¿Crees que hagamos una edición en grupos y que hagan algún ejercicio? ¿Te parece? Que hagan el D y después planteamos, después que empiece con la guía. El D es una buena práctica, pues ya tiene el resultado, es 0.454. Entonces saben el resultado, así que Sería el 6D. 6D. Bueno, lo que podrían hacer, a ver, nos podemos dividir en grupos y hacer, repasar o sea, comprobar lo que vos hiciste, hacer el ejercicio completo, revisar las cuentas y ir haciendo el dibujo de cómo van quedando las situaciones equivalentes, o sea, cómo reducir R2 y R3 por una R equivalente y después cómo hacer esa equivalente con R1 también y dejar que no está no lo pide el ejercicio, pero dejar solamente el amperímetro, la fuente y una resistencia equivalente. ¿Cómo sería el circuito completo equivalente de esas tres resistencias? ¿Te parece? Claro, totalmente. Bueno, entonces hacemos así, hacemos dos grupos y lo que tendrían que hacer es graficar y sacar las cuentas de cómo quedaría agregando a lo que piden acá, ¿no? Cómo quedaría la resistencia equivalente de todo el circuito y resolver el inciso D. Sí. Eso sería, bueno. Hacemos dos grupos y nos separamos. Así los guiamos un poco. A ver dónde era acá lo del grupo acá. Tengo que conectarle. Ahí está. 1 y 2, yo me voy al 2. Sí, aguanta un toque, después no te quiero comentar algo. Dale. Quedaron que ya empezaron a resolver ahí en Gem, en Ham, profe. Yo calculé el tema de la resistencia, saqué la corriente total y calculé la tensión que habría en el paralelo. Y ahora voy a calcular la corriente que circularía por el amperímetro. Está todo ahí en el jam. Esto es un circuito eléctrico y hay que resolver un circuito eléctrico. Sí, sí, sí. O sea que es como un ejercicio del secundario, ¿verdad? ¿O hay algo más? Sí, sería como secundario por ahora. Pero nada, no se ven todos los secundarios.
¿Qué voltaje te da? ¿Qué diferencia de voltaje te da ahí en el amperímetro? ¿Lo calculaste? Ah, están re chiquitas las. Sí. Ah, sí, de última, espera, lo paso a la otra página, así lo puedo poner un poco más grande. Podés editar, ¿no? Sí. Sí, 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 puedo editar. No estoy pensando, porque vos tenés que calcular el amperímetro. Capaz que nos conviene calcular la potencia de todo el circuito a través de la resistencia y lo dividimos por el voltaje en el lugar y nos da el amperaje. Porque ahí tenemos de dato toda la resistencia. Claro, se puede hacer de varias maneras que incluso Leo lo hizo un poco distinto porque iba planteando por etapas, pero yo saqué la corriente total, después la caída de tensión en la resistencia 1 y la tensión de la fuente menos esa caída de tensión, que asumí que era la tensión y la diferencia de potencial que iba a haber en las dos ramas del paralelo. R equivalente. Ah, acá está. Sí, hice medio una ensalada porque primero calculé en el paralelo, o sea, lo que está en la primera hoja sería del paralelo y después le sumo la de 6 también. Sí, la primera tenés en paralelo y ahí te quedó en serie. Esas dos en paralelo te quedaron R1 y R. Pará. Claro, sería R1 y R equivalente estarían en serie ahora, así que la sumé. Pero vos R equivalente lo sacaste para. Es 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Y a ver si no me falla la vista. R1 es la que está al lado de la fuente. Y R2. ¿Cuál de las dos es? ¿La que está en el amperaje o la que está en el medio? Ah, gracias. Ah, ahí está. Yo los tomé así, no sé si es así porque no se ve muy bien, pero creo que es así. No, pero ahí lo estás sumando en paralelo. ¿Por qué lo sumas en paralelo R1 y R2 si están en serie? No, no. Ah, no, me equivoqué cuando escribí. Al principio puse R1 y R2, pero es R2 y R3. Ahora lo corrijo. Ah, no, abajo, claro, abajo lo tenés bien. Uh, Sí, me confundí cuando empecé. no, está bien. Ya estaba re perdido. Yo digo, me cambiaron toda la física de la. No, sí, esto lo hago todos los días, mentalmente, pero está bueno verlo así, con números. Claro, ahí está R3. Ahí está. Ahora sí. Sí, lo había errado ahí cuando empecé. Bueno, y ahí te queda en serie con. En la R equivalente que Oh, tenés ahí, con R3. no, con R1. Perdón. Y ya le Ahora vos estás ya, con ya sumó. R2 y R3. Sí, R2 y R3, perdón. Y ahí te quedó en serie con R1. Perdón, ahí está. Ahí pasamos a Claro, la sí, sí. segunda hoja. Pasamos a la segunda hoja y tenés R equivalente. ¿Cuánto te dio esta? Te dio 2,4 ohm. 2,4 ohm. Bien, más 2 ohm. Joya. R1 es igual a 2 ohm, ¿no? Sí. Sí, R1 es 2 ohm. Ahí te da 4. Bueno, ahí tenés la resistencia. Bien. Y la intensidad va a ser igual a el voltaje sobre la resistencia. Bueno, ley de Ohm a full, ¿no? Sí. ¿Y qué más quiere que calcule? Ahí yo me perdí en lo que pide. Eh, el primer inciso pide el tema de la corriente por el amperímetro. Y ahora, espera, todavía no lo copié, pero ya lo calculé. Ahí lo pongo. Porque te pide la corriente por el amperímetro y después te pide que cambies el amperímetro por. ¿Una resistencia equivalente? No, te pide que cambies el amperímetro por la fuente. Y o sea, tenés que demostrar que. A ver, ahora te digo. Y ahora dice, si se intercambian las ubicaciones del amperímetro de la fuente, demuestra que la lectura del amperímetro no cambia. ¿Cómo puedes reemplazar algo y después que no cambie? No. No sé, está medio raro, pero bueno.
O sea, en la lingüística, ¿no? ¿Qué expresión sería la lingüística? O sea, estamos hablando de la oralidad, de lo que quiere decir, no porque no sepamos hacerlo. Hay que deducir eso, qué es lo que quiere hacer, qué experimento quiere hacer. Si quiere poner una resistencia equivalente para medir el amperaje que circula ahí, o quiere poner una fuente más para que emule un amperímetro, eso no lo vi nunca en la vida. No, yo tampoco he visto que cambien el amperímetro por la fuente, pero mira, ahora estoy acá editando en Paint cómo quería la imagen y mando foto. El amperímetro por la... Te digo que en mis años de electrónica nunca lo escuché así, ¿no? Capaz que te quiere hacer alguna maniobra. No me cierra que quiere buscar. Y Mira, ahora pego una foto. a ver, estás en la página 3. Bien. Sí, ahí copié el tema de cuánto me da la corriente del amperímetro. Claro, sí, esto sí es... Mira, ahí pues tipo lo edité en Paint y Intercambian. claro, donde estaba el amperímetro pones la fuente, donde estaba la fuente pones el Lo que amperímetro. está queriendo hacerte ver es que nosotros tenemos que encontrar la capacidad de hacer una función inversa de lo que sucedió. Porque Claro, algo así sería. todos los recursos se mantienen equivalentes. Claro, Entonces sí, sí. lo que tenemos que armar ahí, ¿sabes qué es? ¿Viste todo lo que hicimos en paralelo, la suma y de todo eso? Bueno, hay que arrastrar todo eso con incógnitas y encontrar el amperaje A. O sea, todo lo que hicimos hasta recién, hasta encontrar I3, hasta ahí, todo eso, pero con letras. Sin reemplazarlas. O sea, tendremos, y nos va a quedar una función. Y esa función tenemos que convertirla en la inversa para que nos dé esto. No, pero mira, es más fácil incluso, porque ¿Sí? fíjate, vos ves la imagen y te das cuenta de que R2 y R3 están de nuevo en paralelo. Y ese sacás la equivalente y te va a quedar de nuevo en serie con R1. Ah, no, pero queda distinto igual. Sí, Espera, es la inversa. O sea, lo que quiere hacer con este ejercicio, ahora, yo lo deduzco porque es muy clásico en algunas operaciones de sistemas cerrados. Cuando son sistemas cerrados así, lo que está buscando siempre es como si fueran simétricos. Son sistemas simétricos en los cuales nosotros podemos cambiar los componentes o hacer un enroque como se hace en el ajedrez y poder encontrar una función equivalente, pero no va a ser la misma función, sino va a ser una función equivalente y algunas veces va a ser una función inversa y opuesta en algunos sentidos. Entonces eso quiere lo que calculamos. Entonces la única forma de encontrar esa expresión es hacer lo mismo que hicimos recién, pero en vez de ponerle los números, los resultados y demás cosas, empezar a arrastrar todas las incógnitas hasta el final y nos va a dar la función para buscar I3, esta I3 que nosotros buscamos al principio. Una vez encontrada esa I3, lo que tenemos que hacer es conmutar esa I3 por una fuente, y la fuente que nos quedó nos va a dar una expresión y una función en la cual nosotros podemos calcularla reemplazando la fuente anterior por un amperímetro y el amperímetro por otra fuente. Sí. O sea, ¿para qué te lo escribo? Te lo voy a escribir porque yo lo entendí, yo lo entendí de esa forma. A ver, yo lo voy a escribir acá como, porque acá tenés la R equivalente, yo lo voy a escribir acá y ahora lo paso ahí, R2 por R3. Voy a apoyarme en tu... Luego pasamos a calcular la otra R equivalente 2, que va a ser 1 más ¿cuál era la otra? Era 2 amperes, era R1 más R1, y después tenemos la intensidad total, que va a ser igual a 5 volt en nuestra fuente, y acá lo vamos a poner fuente. En vez de ponerle fuente, lo vamos a poner fuente sobre R total. Entonces nuestra I total va a ser igual a la fuente
sobre R equivalente R2 por R3 sobre R2 más R3 más R1. Me está quedando recopada la ecuación. Ya va, ahí ya te la muestro. Y ahí me da la intensidad total. Y entonces tenemos la diferencia de voltaje en V1 va a ser igual a la intensidad total por R1 ¿De dónde sacaste la tensión en paralelo? Le resté, tipo dice, la tensión de la fuente menos la caída de tensión en la resistencia, en la resistencia 1. Una resistencia menos. A ver, y acá tenemos la 3. Que I en 3, ahora la corriente que circula por el amperímetro es la I3, que la I3 es el delta Vp sobre la resistencia 3. Delta Vp, díctame, delta Vp lo sacaste haciendo la tensión de la fuente menos La tensión de la fuente menos la caída de tensión en la resistencia 1. y la caída de tensión, está, y la resistencia 1 va a ser la I total por resistencia 1. Y 3 va a ser igual menos el total por R1 resistencia 3. Bueno, ahí voy por la tablet. La tableta no la tengo. La escribo, mira. Vos seguime si me equivoco en algo que vea. Al escrito me decís. Me voy a la hoja. Bueno, acá en la hoja 3 lo escribo, ¿querés? Dale, dale, dale. Pará. No puedo escribir. Acá está. Mira, teníamos que la R equivalente 1, la primera que sacamos es R2 por R3 sobre R2 más R3. Bien, y la segunda R equivalente, que vendría a ser la R total, ¿sí? Total equivalente, vamos a poner así, era la R equivalente 1 más R1. Entonces lo vamos a poner esto así: R2 por R3 sobre R2 más R3. Y acá le sumamos R1. Entonces la R equivalente total nos quedaría así, como es, con esta función. Sí.
Y ahora tenemos la I total, IT, que era igual a la fuente, a la tensión de la fuente, TF, menos la resistencia total. O sea, la resistencia equivalente a esta que tenemos acá. ¿Ah? Y eso nos va a quedar algo así como IT, nos queda la tensión de la fuente sin reemplazar nada sobre R2 por R3 sobre R2 más R3 más R1. Bueno, si seguimos todo este camino así, en I3, que es igual a la diferencia de voltaje o diferencia de potencia sobre R3, y esto a su vez es la tensión de la fuente menos la caída de tensión a B1. ¿Cómo andan, chicos? Hola. Entonces vamos a tener acá que I3 va a ser igual a... ¿Por dónde andan? Primero hicimos el ejercicio de nuevo Ajá. y ahora intercambiamos puente y amperímetro y estamos viendo cómo hacemos. Ah, buenísimo. Está bien. Bueno. Bueno, cualquier consulta avisen, yo voy a estar a la otra sala o manden un mensaje a WhatsApp. Dale. Buenísimo, gracias. Ay, me hizo perder el profe. Venía re embalado. Bueno, ABP es la tensión de la fuente más menos E AB1 y esto me va a quedar sobre R3 y 3 va a ser igual a esto y a su vez AB1 es igual a intensidad total por R1, que la de tensión. Entonces, si reemplazamos acá, donde este ya lo tenemos acá, nos va a quedar un choclo así, que yo lo tengo acá ya escrito, que es I3 va a ser igual a la tensión de la fuente menos la tensión de la fuente sobre R2 por R3 sobre R2 más R3 más R1. Esto sigue todo por acá y este acá por R1 dividido todo esto R3. Ahora fíjate, si vos sacás factor común la tensión de la fuente acá y la tensión de la fuente acá, ¿sí? Lo sacás de factor común, vas a poder intercambiarlo con la intensidad de 3, con la corriente en el amperaje a 3. Si vas a hacer todo ese pasaje no vas a quedar, suponte, ¿no? Vamos a pedir todo esto de vuelta acá y 3 así igual. Esto es muy matemático me parece, pero te va a quedar 1 menos, acá te va a quedar 1 y acá te va a quedar R2 por R3 sobre R2 más R3 más su R1 dividido todo esto así R3
este solito está multiplicado por R1. Entonces fíjate, en esta expresión nosotros acabamos de encontrar que la tensión de la fuente, y esto si nosotros queremos intercambiarla, es decir, no, ¿sabes qué? Vamos a poner acá una fuente y acá vamos a poner un amperímetro. Fíjate que todo este término pasa dividiendo acá para obtener la nueva I3. O sea, ponele, ¿no? Yo tengo esto así, esto lo transformo, en vez de ponerla así, le pongo la tensión de las fuentes, ¿no? Vamos a poner así. Vamos a poner un asterisco así, como que los transformamos, ¿no? Los cambiamos de nombre, le ponemos I3 a este con un puntito acá así. Y ahora te piden calcular de vuelta I3. ¿Cómo va a ser tu I3? Y va a ser la inversa de todo esto. Creo que yo te decía recién, es la inversa de todo esto. Porque esto pasa dividiendo ahora para allá. Para volver a calcular el nuevo I3. El nuevo I3 que vos sacaste la fuente, ¿ves? Sacaste la fuente y le pusiste un amperímetro. Y a este el amperímetro le pusiste. Entonces, esta expresión que tenemos acá es que si la hacemos distributiva, la ponemos más bonita y demás cosas, siempre nos va a quedar como la inversa de la otra. O sea que el camino inverso va a ser todos estos numeritos reemplazándolo. Nos va a dar la equivalencia del I3 que vamos a tener acá. ¿Se entendió lo que hice? No. Claro, armaste todo genérico, digamos, y viste que te pedían y con eso. Ay, no te escuché. ¿Qué dijiste, Mariano? De que digo de que armaste todo genérico y en base a lo que te pedían fuiste operando matemáticamente. Claro, como te decía recién, vos ya lo hiciste con números. En realidad no estoy haciendo nada nuevo. Hice todo lo que hiciste hasta acá, pero sin poner un solo número y dejando las expresiones. Claro, Entonces eso me da la capacidad a mí después de manipular los resultados. Porque fíjate vos que acá la clave estaba que acá tengo una TF y acá tengo una tensión de la fuente, compartiendo en dos términos distintos. Ahora, si lo hubiera tenido en un solo término, ¿cómo hubiera sido toda esta relación? Matemáticamente hablando, si yo hubiera tenido solamente acá un término, esta hubiera sido no inversa, sino opuesta equitativa. Vendría a ser como que vos le estás sumando y restando siempre algo de los dos lados que una constante. Entonces no te quedaría ni siquiera inverso ni nada por el estilo, sino te quedaría como si fuera simétrico, una cosa así. Eso es parte de la matemática en realidad, no tiene que ver con esto, pero cuando nos encontramos con un fenómeno el cual nosotros tenemos que medir, generalmente es bueno hacerlo genérico para ver las expresiones y ver dónde nos quedan las incógnitas, qué es lo que estamos buscando, y después si nos piden intercalar algo, como ser esto, que nos piden intercalar de acá a acá, ver de qué forma, con todos los elementos matemáticos que hemos aprendido hasta ahora, poder resolverlo. A mí, si me dan un trabajo así y me dice, Fernando, mira, a la tarde vos tenés que agarrar donde estaba el amperímetro, poner la fuente, y donde estaba la fuente poner el amperímetro, yo plantearía esto así. Me haría una planillita de Excel después y voy colocando los R3, los R2 que me van dando para hacer una proyección de cuándo se me va a quemar todo y cuándo va a explotar todo. Y si va a ser equivalente porque no va a ser equivalente, o sea, hay una forma de que el amperaje, porque esta es otra pregunta que podría llegar a decirte. Si yo pongo el amperaje acá, el amperímetro acá, lo saco, lo pongo acá, ¿qué valor tienen que tener las resistencias estas para que no afecte el circuito? Es una buena pregunta. Porque hasta ahora te dieron las resistencias que ellos te dieron un número, pero te preguntás eso y decís, bueno, ¿cómo resuelvo eso? Con esto lo resuelvo. Podés darles valores aproximados a algunas y a otras le das dando unas variables, entonces podés llegar a que cualquier alteración que haga en fuente nunca te provoque un cambio de corriente en ninguno de los extremos y logres un circuito simétrico, ¿no? Yo lo haría así. No sé, vos, Mariano, sí. No, yo al principio me hubiera ido más por lo convencional, no se me habría ocurrido tipo plantear todo genérico y después ir viendo con eso. Pero sí, es válido también, supongo. Sí, es una forma de resolver problemas, nada más. No, o sea, problemas de la vida real, O sea,
Yo no sé si tiene que ver con el ejercicio esto o si es realmente capaz que es otra cosa lo que piden. Y en este momento nosotros estamos yendo a otro lugar, pero yo lo haría así. No sé si hay otra forma de hacerlo que se les ocurra. ¿Alguien más está acá en el grupo? No. Esto nada más pedía. Sí, porque después había otros enunciados, pero dijo Leo que estaban mal. Tipo que no daban. Esto se puede descargar en el Jam. No, no lo hice. Ya, Sí. no, me parece que no. Oh, vale, le voy a hacer captura de pantalla entonces. Para tener. ¿Vos con qué escribís las ecuaciones esas? Con el Excel, con el Word, ¿no? Sí, yo lo Ah, hago en Word porque no, soy malísimo con el pulso. no, yo tengo, voy a tener que empezar a manejar eso. Bueno, entonces ahí ya lo tendríamos terminado, decir que lo presentamos así. ¿Reemplazaste para ver si daba? Ah, lo hacemos en Excel, pará. Ahí, justo estoy copiando las pantallas, que lo hagamos en Excel. Sí, tenés razón. Vamos por todo, ¿no? Sí. Hagámoslo entero, probemos todo, pará. Ahí ya. Eso sería un modelo matemático. Claro, sí, sí. Sí, modelo matemático para resolverlo con cualquier resistencia que nos propongan. ¿Vos estás cursando probabilidad estadística? No, no, no. ¿Ya la cursaste? La cursé este cuatri, el pasado, digamos. ¿Y la probaste? Sí, la tengo cursada. Oh, yo la tengo que dejar porque no me dan los tiempos. Está re buena la materia. Sí, yo también con física vengo bastante mal. Yo vengo bastante mal con el tiempo y el espacio con física. Vamos acá. R1. Ahí lo estoy armando, estoy armando acá en Excel, ahora lo comparto. Uno, dos, cuatro, R6. En el enunciado hay un epsilon. ¿Qué es ese epsilon? Esa es la tensión de la fuente. Oh, le puedo poner TF entonces. Un epsilon. Bien. Ahora ahí armo el modelito.
3 va a ser igual. Igual. Ah. 1. Y yo lo hice de la manera convencional, digamos, y me dio. ¿Cuánto te digo? Antes me había dado 0.454 y ahora me da 0.457. Mira, entonces son equivalentes. No, Claro. a mí me dio 4,6 el i3 de entrada, así con el modelo que planteamos, sin hacer la cosa, porque me parece que me comí un número o algo. Y voy a estar luchando a ver qué número me comí, porque a ver si lo hice mal. R2 por R3. Más R1 por B1. ¿Vos decís que te comiste algún número en el Excel o cuando ibas despejando? Para mí, cualquiera de las dos puede ser válida. Claro. Ahí voy a revisar el despeje. Pues acá en el Excel me da 4,6 amperes y 3. ¿Sabes qué? Puede ser de que cambie algo porque, viste, lo estaba haciendo y al principio dije, bueno, eh,
tipo copié lo que había hecho antes y fui viendo el circuito. Y para mí iban a cambiar algunas corrientes, pero lo que no me di cuenta es que también cambia el cómo sumás las resistencias. Porque digamos, ahora lo que estaría en paralelo sería R1 y R2. Así que habría que sumar esas en paralelo y después en serie con R3. Y ahí te cambia la resistencia, pero bueno, también te cambian las corrientes. Así que eso no descarta que lo que hiciste vos es incorrecto, pero nada. Sí, no, pero yo lo estoy haciendo del modo clásico como vos, como lo hiciste ahí con resultados, y no me dio el mismo amperaje. ¿Y cómo te quedó la resistencia total? Ah, es lo que voy a buscar ahora, justo. Está bien. Voy a hacer paso por paso a ver si le pifié en algún lado. De último tomo de ahí los números. Porque no, tendría que darme lo mismo que te dio a vos y ahí plantear la inversa. Porque como te decía recién, el camino de la inversa en R total, si vos te pones a pensar 2 segundos, como vos lo planteaste, es el único camino. Si querés ponerlo así, para los dos casos. Fíjate que vos al principio resolviste algo en paralelo. Sí, Hiciste R2 y R3. Bueno, cambiar la fuente por el amperaje y el amperaje por la fuente. La fuente por el amperímetro y el amperímetro por la fuente. Resolver el circuito. Y agarrar R2 y R3 y hacer de vuelta paralelo. O sea, te va a dar lo mismo. no, ¿sabes qué pasa? Que tipo cuando siempre tenés que empezar a sumar las resistencias en sentido contrario a la fuente, digamos. Por ejemplo, acá tenés la fuente a la derecha, ya tenés que empezar a sumar las resistencias desde la izquierda. Ah, eso ¿por qué lo decís? No sé, yo me acuerdo que era así y yo intenté hacer así, empezando, digamos, hice R2 y R3 en paralelo y después hice con R1 en serie y no me dio. Y después hice R1 y R2 en paralelo y serie con R3 y ahí sí me dio. Claro, lo tenés que sumar en el sentido de la corriente, claro. Ahí es cuando te cambia la inversa. Ay, eso sí que no me lo acuerdo. No sabes que ahí tengo una, le voy a repasar un poquito porque me parece que te tendrían que dar iguales. Sí, yo también, tipo, empecé y hice R2 y R3 en paralelo y ahí le mandé y empecé a calcular. Y en un momento una caída de tensión me daba negativo. Y ahí empecé a volver para atrás Es tipo, como hice eso de... es como estar sumando ¿Cómo? es como estar sumando vectores esto. Sí, puede ser de que yo lo haya pifiado y no que lo que haya hecho, o sea, le haya errado en alguna cuenta y no que lo que haya hecho estaba mal. Pero le puedo preguntar al profe igual. Yo pido R2. A ver, vamos a probar la teoría esa porque me quedé pensando, yo digo, sé que la ley de sentido y demás cosas son para hacer para las expresiones y las cantidades cuando son negativas, cuando son positivas, pero el valor, o sea, los módulos siempre son todo lo mismo. Una resistencia no me va a valer más ni menos o sea, el valor de esa resistencia nunca va a poder cambiar internamente por más que yo la ponga en paralela en serie con respecto a otro vecino. O si la corriente circula en otro sentido, a no ser que tenga un termistor o tenga, qué sé yo, un diodo rectificador, alguna cosa de esa, que ahí sí, que cuando varía la circulación de la corriente aumenta la resistencia o no, pero en este caso son todas resistencias, ninguna cambia porque tenga un vecino. Es distinto a la impedancia, que es ya otra cosa, pero esto no creo que cambie. A ver, no me acuerdo, perdón, pero no me acuerdo yo en este momento tan precisamente eso.
Vamos a ver. Debería que ser igual. Punto 4 hasta acá está bien. 2.4 y la R total. Punto 133. Vos la tensión en paralelo la sacás haciendo el voltaje 1 menos la de la fuente. O la caída de tensión en R1. Sí, 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 justo sí. No, hasta ahora te dan todas las cuentas, ¿eh? Justo me había levantado. ¿Qué has dicho? No, que te dan todas las cuentas. Para, entonces, I3, ¿cómo lo sacaste? Hiciste la diferencia de voltaje en el amperímetro sobre... No, I3 sería la caída de tensión en el paralelo dividido la resistencia. O sea, digo en el paralelo porque es la misma en las dos ramas, pero ese sería el tipo de la corriente para la rama esa. Se me está escuchando, ¿no? Sí, no, Ah, no me quedó claro por qué no usaste la resistencia total. ¿Para qué? Para calcular la I en 3. Pero pasa que si usas la resistencia total, estarías teniendo en cuenta
la resistencia 1 también. Y sí, también participa en el amperaje, tu circuito. Claro, pero me parece que si usas la corriente total, tipo la corriente total es la que circula. Espera, ¿está en la página 1? ¿Cómo? Mira, anda a la página 1. Ah, la página 1. Vamos a la página 1. Sí. Vos tenés que por ahí circula la I total, se divide en dos acá, y después vuelve a ser I total acá. Si usás I total, tendrías que o considerar un circuito así, tipo un circuito equivalente con R total, porque y lo que sí hay, no sé cómo cambiaría, tipo no sé si puedes mover el amperímetro también, pero para usar I total tenés que estar en la R1 o estar en el circuito equivalente con la resistencia equivalente. Pues ya sacaste una resistencia equivalente al circuito, que es lo mismo sacar esas tres resistencias que están ahí y poner una en serie. Eso es lo que hacemos ¿Cómo? cuando nosotros sacamos, cuando vos sacas la R total, o sea la R equivalente total, es sacar absolutamente R1, R2 y R3, la sacás y pones R total que sale 4,4 amperes, 4,4 ohm. Sí. Y se terminó. O sea, que Sí. todas esas tres resistencias que tenés dando vuelta por ahí es equivalente a colocarla una en serie en el amperímetro. A ver, yo voy a dibujar acá. A ver, lo mismo que estás dibujando ahí, ¿sí? Lo mismo. Sí. Con esta R total y acá el amperímetro. O sea, esto tendría que ser igual a esto. Pero pasa que vos estarías considerando la corriente de todo el circuito. Y la corriente que va a circular por el amperímetro va a ser la de esta rama nomás, digamos. No sé si me explico. Sí, te explicás, ya vimos la ley de Kirchhoff nosotros. No, todavía no. Entonces no la explicaron. Por eso me parece raro que si no explicaron la ley de Kirchhoff, te hemos parado acá en bifurcación de corriente. Eso es lo que me parece raro. Por eso no me quiero adelantar, porque sí, es como vos decís, pero eso si no sabes la ley de Kirchhoff es como que... Sí, me pareció que fue medio apurado este ejercicio. Yo, a mí siempre me dicen que no me adelante a los eventos porque ellos quieren enseñar algo, así que por ahí esto estaría bueno que lo charlemos, porque si no, no puedo resolver de otra forma. Yo estamos calculando el amperaje que va a circular en el amperímetro. Te lo puedo demostrar acá con un circuito eléctrico. Lo armo en dos patadas con una resistencia. Va a ser el mismo que si yo pongo R1, R2 y R3 así, que si le pongo una R total equivalente así en el amperímetro. Va a ser el mismo. Ahora vos, a través de la ley de Kirchhoff, puedes sacar qué corriente pasa por R2. Si pusieses ahí un amperímetro. Pero ese circuito va a consumir una sola cosa. Lo que dicen es R1, R2, R3. Si yo cambio de lugar el amperímetro ese, no me va a cambiar de consumo. ¿Te imaginas una heladera que según donde pongas el amperímetro te va a consumir más o menos?
con una pinza amperométrica. No se me ocurre por qué en la última parte donde haces el I3 lo dividís nada más que por la resistencia 3, como si fuera la única resistencia que consume corriente. En realidad yo ahí la dividiría No, por... pasa que tipo también vas a tener la... Sí, decime. No, iba a decir de que tipo puse I3, pero no porque sea la única corriente, sino tendrías I3 más I2, pero la única corriente que te interesa es la que está circulando por el amperímetro. Yo te hago una pregunta. Si yo estoy midiendo ahí, vos pusiste dividido R3, ¿no? La resistencia entre voltaje pasa... Ah, perdón. Vos, delta de P... Pará. Claro, delta VP sería la caída de tensión en En el en la resistencia 3. en el paralelo. Perdón, no, está bien, está bien. Entonces Claro. acá... No, no, está bien, está bien. Está bien. No, yo... Mirá, venta de potencial, no, viste, los subíndices me matan algunas veces, perdón. Sí, en el Sí, no, paralelo. En el paralelo es eso, P paralelo. pasa lo mismo. Claro, sí, le puse eso porque no sabía si ponerle delta V3 o cómo, pero sí, los índices me matan también. Entonces a mí la I total, me tendría que dar exactamente lo mismo que te dio ahí. Tendría que ser eh, el voltaje dividido la resistencia total. Y no me da lo mismo, me da 1,13. ¿Y cuánto te quedó la, la R total? No, la R total me da igual que vos, 4,4. Ah, y para calcular la corriente total, ¿hiciste la suma de las corrientes o la tensión dividido a la R total? No, no, para tener la R total hice la suma de las corrientes, no, las sumas de la resistencia. No, no, pero yo digo ¿viste cuando calculaste la corriente total? Sí. ¿La calculaste sumando las corrientes o dividiste tensión por resistencia total? Sí, no, tensión sobre resistencia total. ¿Y cuánto te da? 1,13. Ah, a mí también. 1,3 me da también. Mm, La tensión en R3. Lo que no me da es el modelo, me tendría que dar igual. Ahí voy a replantearlo de vuelta acá en la hoja a ver si me equivoqué en algo. R equivalente sigma R2 por R3 más R1. Solamente teníamos que hacer este ejercicio, ¿verdad? Sí, creo que sí.
O sea, vos para sacar el del, digamos, la tensión del paralelo, lo que hiciste es calcular la resistencia, o sea, la tensión que pasaba por la resistencia 1 y después se la restaste a la total de la fuente como para saber qué es lo que circula en ese paralelo sin tener que hacer la ley de Kirchhoff. Claro, justamente eso. Y ahí tenés en el paralelo, tenés una bifurcación. Porque vos tenés todo el paralelo. Y el paralelo implica que hay dos lugares. En uno de los dos lugares tenés el amperímetro y en el otro no. Sí. El voltaje no es igual en las dos ramas. ¿Vos decís percibir una caída de tensión de amperímetro? Sí. Me parece que tendríamos que Claro, calcular. ¿Sabes lo que tendríamos que calcular ahí? Ya teniendo AB1, delta de B1. Nosotros ya tenemos la corriente ahí en el paralelo. Tendríamos que ver cuánta corriente consume cada una de las resistencias en paralelo. A ver, me voy a la hoja 3. No, la 4. Hagamos una 4 y te explico. Para que me copie el dibujito. ¿Lo ven en la hoja 4? sí, ahí yo estoy viendo. Yo voy a poner el puntero láser. ¿Sabés mi puntero láser? No. No. Nah, No. no se ve. Ah, sí, ¿Sí se sí, ve? sí. Sí, el de Jam, sí. Al de Jam. Sí, sí, sí. Genial. Vos ahora tenés el voltaje de esto. Espera, se ve con un poco de delay. Ah, bueno, para cachito. Entonces Porque recién veo que rayas. vamos a ver si podemos poner alguna figura o algo. Ah, están todos círculos. Qué básico, ¿qué es esto, por Dios? Bueno, yo me voy a poner acá en rojo, así. Acá. El delta B1 que vos sacaste, delta B1 que te dio, No, pero espera, el delta B1 sería perdón, la caída de sí, tensión en la resistencia 1. sí, tenés razón. Ahí está el delta B1, perdón. Delta B paralelo es, perdón, sí, delta Sí, de voltaje paralelo que a vos que hiciste bien, que hiciste la fuente esta menos el delta de voltaje 1. Sí, acá en el cuadrado claro. rojo es donde vos tenés ahora el voltaje. Pero fíjate vos que tenés una bifurcación acá el voltaje. Eso es lo que me hacía ruido a mí. ¿Cómo llegó a eso sin hacer la ley de Kirchhoff? Digo, capaz que vimos algo que todavía no vimos. Entonces vos acá tenés una separación. O sea, vos tenés de este circuito. Bueno, ahora si vos aislaste todo y ya tenés estos dos, con estas dos resistencias, ¿qué tenés? Resistencia en serie acá. La corriente entra por acá y se bifurca una para acá y otra para allá. Según lo que tenga esto y según lo que tenga esto, la corriente va a pasar o por acá o va a pasar por acá. Y el voltaje le va a pasar lo mismo. El voltaje siempre va a pasar por donde... Y la corriente también, donde tenga menos resistencia. No, pero el voltaje va a ser el mismo en las dos resistencias. En las dos resistencias no, va a ser el mismo en este punto con respecto a este punto.
Ah, no está abierto el circuito, por eso sí, tenés razón. Entonces R3. Me respondo solo las preguntas, perdón, pero... Sí, vos acá ahora tenés el voltaje, el delta de P que sacaste, que es 5 voltios, menos el delta de B1, que al menos. Si vos querés saber cuánta intensidad de corriente circula acá... Oh, mirá, ya van a cerrar ¿Qué? la cosa esta. Que va a cerrar la sala. ¿Querés que presente el Word y hablamos? Sí, dale. No voy a hablar sobre la teoría Dale. conspiratoria esta de la equivalencia porque no me salió. Si no, van a decir que... Bueno, capaz que la Se puede agrega. demostrar, se puede mostrar. Sí, yo lo voy a mostrar igual. Vos déjame a mí, vos aprobá. De última, pues lo vemos. Dale, vos aprobá, vos mostrar la planilla, después hablo sobre lo que discutimos ahí y ver si podíamos hacer un modelo matemático que no nos salió. ¿Te parece? Sí, yo presento. Dale, Pero, presentamos. Dale, vamos. Chao. ¿Alguno de ustedes sabe por qué ha caído la participación de varios de sus compañeros de los que habíamos iniciado? Yo no, No, profe, no no. sé. Pero podría hacer una encuesta, profe. Sí, sí, sí. Estábamos charlando con Leo hace un ratito porque esto nos pasa, el año pasado nos sucedió más o menos parecido, en otras materias también nos surgen problemas así que va disminuyendo a medida que avanza el cuatrimestre. Pero bueno, eh, por ahí es una situación que tiene que ver con la virtualidad, ¿no? No, ya estamos como todos muy saturados de la virtualidad y no poder compartir y charlar y interactuar de otra manera nos como que nos va agotando, ¿no? Empezamos con fuerza y vamos decayendo. Esa es una mirada que tengo yo de la situación. Sí, sí. Bueno, me pasó que el primer año era como más tranqui, pero después con el tiempo el tema de la virtualidad fue como haciendo todo más pesado. Este, igualmente, capaz tengan otras materias también los chicos y también sea como que han tenido que ir dejando materias por esa razón. Sí, es una pena que suceda eso porque justamente me parece que la oportunidad de resolver acreditaciones a través de la virtualidad es mucho más beneficiosa que en la presencialidad, sobre todo por la modalidad de los exámenes, las promociones. Hay una cierta diferencia y, y no todos la están pudiendo aprovechar, por eso es nuestra preocupación, porque no sé, por ejemplo, un módulo de 20 estudiantes, en general hay oportunidad para que todos promocionen y a veces vemos que hay estudiantes que no pueden seguir las clases y Perdón, algunos... Miguel, me llamó Mirta Orozco. Está bien. Ah, Disculpa. bueno, nunca son cortitas las charlas con Mirta. No, para nada, para nada. No, estábamos hablando acá con los chicos y las chicas respecto a la participación, viste que dice que muchos Ajá. compañeros van dejando porque se les hace muy pesado la virtualidad ya ahora con todas las materias es como que se les complica a veces seguirlas a todas, entonces por eso es que hay varios que van dejando. Bueno, ahí estuvimos revisando en el grupo que estuve yo las reglas de Kirchhoff y haciendo los dibujitos. Parece que es interesante que todos, en realidad todos y todas puedan leer el apunte de guía de estudio que hay que
la tienen, está en la PEDCO, porque les abre un poquito la cabeza respecto a cómo resolver cualquier circuito. Eh, Nosotros queríamos pedirles que lo lean ustedes, y en todo caso el jueves vamos a retomar otra vez, no vamos a ampliar mucho la teoría. Eh, Tal vez Leo empiece con capacitores, qué pasa cuando se cargan y descargan, pero no queremos que vayan haciendo los ejercicios, porque en esta parte de la materia es como la mejor forma de entender cómo se resuelve. Como es muy Básicamente es práctica, práctica esta materia. claro, Esta es muy, parte, esta parte. sí, es muy práctica. Entonces, si ustedes quieren hacer los ejercicios de la guía o quieren hacer algún ejercicio de los libros, háganlo y después los charlamos también en la clase que viene. Una cuestión como para ir poniéndolos en situación. Nosotros tenemos prevista la clase del jueves, que vamos a seguir con práctica. El 11, el 12 sería el martes próximo. Vamos a continuar con práctica y ya incorporamos capacitores. O sea, ahora Leo les va a compartir el práctico de circuitos con capacitores, los circuitos RC que se llaman. De lo cual, Bien, sí, tenés razón, tengo que mandar eso. sí, de lo cual la teoría de eso la empezamos a verla el jueves, y ahí les vamos a indicar lo básico para resolver el práctico. Vamos a avanzar en práctica el martes que viene. Todo práctica, vamos a ver si podemos agilizar un poco así la forma, para que podamos hacer más ejercicios. Y necesitamos cerrar este capítulo de corriente con un examen parcial, para que no entren tantos temas, ¿no? Vamos a hacer un examen que incluye los capacitores y los circuitos, tanto con resistencia como con capacitores. Serían tres trabajos prácticos de los que hemos compartido con ustedes. Lo que necesitamos es que ese examen sacarlo del horario de las clases para poder llegar bien. Con Leo tenemos ganas de que la materia la tengamos resuelta a fines de noviembre. No queremos tocar diciembre. El año pasado, como experiencia, le contamos que hubo diversidad en los grupos. Hubo un grupo que terminó en febrero, otros grupos terminaron a mitad de diciembre, otros terminamos en noviembre. Así que queremos hacer eso, ¿no? O sea, Intentar- que diversidad en el mal sentido de la palabra, porque no estuvo bueno que sea así, digamos. Exacto. Pero como que cada grupo lo manejó de una manera distinta y qué sé yo, bueno, no, es difícil, no son todos los grupos homogéneos, entonces nos es difícil que todos sigamos la misma lógica a veces. Entonces, al menos nosotros pretendemos cerrar noviembre ya con las promociones incluidas. Entonces, para eso necesitamos que los exámenes que nos quedan los saquemos del horario de clase. Así que bueno, queremos coordinar con ustedes para que nos vayan diciendo qué momentos libres tienen en la semana, como para que nosotros veamos de acomodarnos. No necesariamente tiene que ser a la mañana, puede ser a la tarde noche, porque lo que nosotros vamos a hacer es dejarles el examen en la PEDCO. Nos quedamos un rato conectados por si hay dudas en un Zoom, por si hay dudas de enunciado, y después ustedes tienen 3 horas para entregarlo. O sea, el horario es flexible, pero tenemos que tratar de que todos puedan. Así que, por lo menos los que están acá hoy, ¿qué días libres tienen? Si, por ejemplo, los miércoles o los jueves después de las 6 les podemos hacer el examen de 6 a 9, de 19 a 22, de 19 a 20, sí, de 18 a 21, de 19 a 22. ¿Cómo están con los horarios?
¿verdad? Pero, No se te escuchó, Scarlett. hola, ¿ahí me escucho mejor? Sí, ahora sí. Buenísimo. Yo personalmente los miércoles y, bueno, los miércoles a la tarde, a esas horas sí estoy bien, pero los jueves de 6, o sea, desde las 7 de la noche hasta las 10 tengo otras clases. Entonces, O estoy, sea, podría ser un miércoles a la tarde-noche. en mi caso, sí. Perfecto. ¿Ustedes, chicos? Yo también, por ejemplo, miércoles a la tarde podría, si no un viernes, los viernes no. Pero de última podríamos hacer alguna encuesta o algo así. ¿A ustedes les gusta lo de las encuestas? Podemos. Sí, pasa que hay mucha gente que no está ahora y por ahí todos tenemos distintas materias y habría que ver. Bueno, pero tarde-noche no les parece mal. O sea, un día de la semana de tarde-noche. Mientras no sea jueves o martes, sí. Perfecto. O lunes. Yo estoy en la misma, martes y jueves, tarde y noche yo no puedo, pero miércoles sí estaría. Y los viernes también yo no tengo nada. En mi caso, el lunes, martes y jueves, a la tarde-noche no puedo, sobre todo los lunes. Bueno, ahí vos lo podés terminar de confirmar en el grupo de WhatsApp, Leo. Ahí están todos. Sí. Proponer el miércoles a las 18, el Puede ser a las 20. 19. ¿Prefieren 18 o prefieren 19? Yo los ¿De, miércoles no, tipo a la tarde no tengo drama. Sí, de, Sofía. de cuántas horas sería? ¿De dos o tres? 3 horas. 3. Creo que por ahí a las 6, o no, para no entrenar muy Listo. tarde. Listo, ahí lo Sí, de pongo en el 6 a 9 grupo. está bien. eh, Ahí lo pongo en el grupo y digo, y pregunto si te confirmo. Sería el 20, porque la semana que viene trabajamos práctica toda la semana, el miércoles 20, Bueno, a las 18, de 18 a 21. Y el parcial sería TP3, 4A y 4B. Sí, correcto. El 4B se los va a pasar Leo ahora ya se lo y pasé. ya está. Bueno, esos 3 prácticos. ¿Cuál es, profe? El práctico 3, el 4 completo, es los dos A y B. Son 2 guías. Bueno, si después te confirman y están todos de acuerdo, ya lo dejamos como fecha para el segundo examen, el 20. Y bueno, por ahora sería eso. La semana, el jueves tenemos práctica y empezamos con un poco de teoría sobre condensadores dentro de los circuitos. La terminamos de ver el 12, esa teoría, y luego el 20 entonces el examen. Ya el 14 comenzamos con tema nuevo probablemente. Va a ser un espacio de consultas y un espacio de... comenzamos con empezamos con magnetismo, que sería la última parte de la materia. Magnetismo, o sea, ahí cuando entramos con magnetismo ya empezamos a ver eh, los inductores que ingresan a los circuitos junto con los capacitores y las resistencias y eh, circuito de corriente alterna. Y ahí se termina la materia. Así que si nos va bien, la última semana de noviembre tendríamos que terminar todo. Bueno, ¿estamos? ¿Estamos? ¿Nos vemos? Miguel, ¿nos quedamos 2 minutos?
Sí, dale. Bueno, gente, si no hay preguntas, nos vemos el jueves. Chao, profe. Chao, profe. Hasta el Nos jueves. vemos. Nos vemos Nos el jueves. vemos. Chao, profe, hasta luego. Chao, chao. Chao.